Buenas tardes, gente. Un día después, hacer el video de ayer era un poquito, quizás arriesgar a irse un poco de mambo en lo que uno piensa realmente y después de ver bien y pensar un poquito más, escuchar declaraciones, ver un poco las estadísticas del partido y repasar alguna jugada para poder analizar sobre todo lo que fue el partido de ayer. Pero es muy importante lo que es el momento de Nacional y hay muchas cosas que han pasado que genera que llegado este momento de Nacional esté como está. Suscríbanse al canal, ya venimos con lo que nos parece que es más que nada el momento, no tanto analizando el partido de ayer que se cae por sus propias consecuencias de cómo se desprendió el 2-4 versus Deportivo Maldonado. Y sí, gente, Nacional está en un momento complejo porque la realidad es que no tiene armas para salir de este momento complejo. Nacional no tiene armas para salir de este momento complejo, de lo cual vamos a hablar ahora en breve, pero está clarísimo que el partido de ayer era un partido de riesgo. Sí es verdad que el Deportivo Maldonado viene bien, que jugábamos de visitante. eh, Parece mentira, pero es una cancha que nos ha costado ganar últimamente. Creo que desde la etapa de Zielinski hacia acá nos ha costado ganar bastante. Pero la realidad marcaba que Nacional hacía una rotación. Creo que, no sé si, a ver, no sé si correctamente tanta rotación, pero lo que sí es correcto apuntando al partido de Copa Libertadores contra Tolima del próximo martes, donde Nacional debe ganar sí o sí para apuntar ya más arriba y empezar a quedar un poco más tranquilo en el grupo B de Copa Libertadores, donde no jugamos gran parte de nuestro futuro en el próximo partido. Creo, me parece también, a entender contra el rival más difícil que podemos tener en este grupo. Más allá que Universitario es un grande de Perú, creo que sigo sosteniendo que Deporte Coquimbo es un equipo con muchas carencias y muy poco peso, donde Nacional complica su propio partido y donde la realidad de Nacional hace que Coquimbo haya sido competitivo contra Nacional. Creo que Tolima es el equipo que por juego y al ser un equipo muy físico como todo equipo colombiano nos puede complicar más que los demás, sobre todo acá de local en el Gran Parque Central. Pero yendo al partido de ayer, un partido que arranca con Nacional, me parece jugando mejor de lo que venía demostrando, sobre todo después del partido con Cerro Largo, que fue un oasis, una isla en el desierto, donde Nacional sí jugó bien y dominó de punta a punta a Cerro Largo. Después contra Montevideo City Torque se bajó, contra Central Español se jugó muy mal. Y bueno, y el partido contra Coquimbo fue un partido donde Nacional debió haberse traído los 3 puntos y por determinados errores de corte individual y por falencias propias a la hora de atacar y de aprovechar las contras no pudimos terminar de liquidar y llevarnos los 3 puntos. Pero en el partido de ayer Nacional había arrancado haciendo una presión alta. Creo que para esto fue clave la integración del mediocampo con Bollo por un lado y Luciano Rodríguez, que para mí no, es 5, no es un volante para jugar por afuera, es 5, debió haber sido él el número 5 de Nacional, el volante central, y no Vera. La verdad, sinceramente, lo de Mauricio Vera rompe los ojos que no está, hasta ahora por lo menos no ha demostrado, no ha tenido un partido aceptable en Nacional. Mauricio Vera desde que jugó, demostrando que no le está quedando bien la camiseta de Nacional y sin embargo Luciano Rodríguez me parece que con el despliegue y la intensidad podría haber sido más productivo. De hecho no lo hubiese sacado a Mauricio Vera y lo hubiese dejado a él para el segundo tiempo. Si vas a poner a Lodeiro lo ponías con Bollo y retrasabas a Luciano González un poco más a la cancha. Pero más allá de eso, Nacional con un Pavel Núñez que presionó muchísimo, con Bollo que presionó, Luciano Rodríguez, lo volvemos a decir, presionó, interesante. Nacional tenía un equipo más dinámico y presionaba y no lo dejaba jugar a Deportivo Maldonado. Y generaba situaciones de peligro, generaba inconvenientes en la salida de Deportivo Maldonado hasta que llega el primer gol de Deportivo Maldonado. Una cantidad de desajustes por donde se lo mire. Termina convirtiendo Deportivo Maldonado
el primer gol del partido en una pelota que termina cerrando Pintado, que es lateral derecho, termina marcando sobre la banda izquierda, sobre el área, yéndose hacia afuera el jugador de Deportivo Maldonado, va y venía muy lejos, Viera corta hacia el medio y Calione no aparece en la foto. Y Pintado, en vez de cerrar y de mantener su posición para controlar al Colo Ramírez, que era el que venía por el medio, y esperar un poco para salir a cortar, si realmente lograba ir hacia el arco el jugador de Deportivo Maldonado, que termina pasándola muy forzado la pelota, sigan la jugada, donde debería haber estado Pintado, es donde termina llegando Tomás Viera tarde a la pelota después de una falta que recibe sobre en un tirón de camisetas. Claro que el VAR pasó desapercibido, nadie dijo nada, pero termina convirtiendo el gol el Colito Ramírez, un gol donde debía estar Pintado, donde debía estar Mascalione, donde el medio campo nunca llegó a marcar. Después Nacional sigue atacando, logra el empate en una jugada aislada, una jugada en un centro, la pelea Pavel Núñez, y le queda el Diente López, un Diente López que para mí, más allá de los 2 goles, tuvo un partido muy flojo, le queda la pelota de enfrente, una pelota que no la va a pelear, deja que vaya Pavel Núñez, nunca se entiende la jugada, le queda la pelota para definir y define mal al cuerpo del golero, que comete un horror a la hora defensivo, se le va la pelota por abajo. A Suárez lo hubiésemos matado si se comía ese gol el golero Deportivo Maldonado. O sea, si se comía ese gol Nacho Suárez, el gol que se come el arquero de Deportivo Maldonado, por lo que estamos hablando de una clara deficiencia del golero más que una virtud del delantero. ¿Tiene su mérito? Por supuesto, siempre tiene mérito el jugador que está en el área y termina definiendo. Después Nacional, en otra jugada donde también viene por derecha, va la pelota hacia el Diente López, que se demora una eternidad largársela a Luciano González, que esperaba para definir cerca del área grande, demora una eternidad, se la da, tiene que hacer un enganche hacia el medio y termina recibiendo una clara falta de Menose, un penal clarísimo que ahí sí patea bien el Nico López al medio del arco, asegurando el remate y poniendo el 2-1 para Nacional. Y cuando todos pensábamos que el partido se encaminaba, porque Nacional hasta ahí había hecho los méritos para hacer más que Deportivo Maldonado, llega eh, otro error defensivo de Nacional, donde Tomás Viera termina despejando a pierna cambiada ante la salida de Nacho Suárez, el rebote en el jugador de Deportivo Maldonado y el gol del empate en ese momento, que cayó como un baldazo de agua fría. A partir de ahí Nacional ya no pudo levantar el encuentro. Es verdad que siguió yendo a buscar, lo intentó, pero golpe tras golpe, error tras error, Nacional se fue quedando en el partido. Para el segundo tiempo, los cambios, intentando ir a buscar el partido, el ingreso de Lodeiro, el ingreso de Juan Cruz de los Santos, que vuelve a entrar muy mal Juan Cruz de los Santos, al igual que entró en Chile, perdiendo pelotas sencillas, encarando cuando no tenía que encarar, pasando cuando no hay que pasar. Está entreverado Juan Cruz de los Santos, ha tenido partidos y rendimientos mucho mejores. Y un Nicolás Lodeiro que intenta, pero vuelvo a repetir lo mismo, eh, no le da el físico. No le da el físico, al parecer, desde mi humilde opinión, como hincha, como somos todos, como todos podemos opinar, no le da el físico para desnivelar. Sí intentó mover la pelota, pero Nacional perdió muchísimo, pero muchísimo pressing desde la entrada de Nicolás Lodeiro. Y cuando entra Maxi Gómez, también ya Nacional pierde completamente la poca presión que podía generar en ese segundo tiempo. La termina de perder porque Maxi Gómez es un jugador más de choque, pero cuando le dan la pelota de aguantar, no tanto de ir a presionar. Nacional se fue quedando sin alternativas. La salida de Verón Lupi, Nacional fue perdiendo un Berolupi que ha sido intrascendente en los últimos partidos, ¿no? También no da con la talla, o no ha dado con la talla, no ha tenido ese partido top, que lo tuvo quizás en parte contra Cerro Largo, como todo el equipo. Después tiene más malas que buenas y cuesta encontrar un jugador que logre sustituirlo también, la verdad, porque cuando ha entrado Barcia no lo ha hecho bien, salvo momentos, incluso contra Cerro Largo, y Barcia lo hizo en algún momento bien contra Torque. Después tampoco ha tenido, es un muy mal partido también en Chile, Barcia. Por lo que me parece que está complicado y acá va apuntando a lo que vamos a hablar al final. Después, bueno, viene el horror de la tarde, el más grueso de la tarde para mí, que es cuando quiere parar la pelota Tomás Viera y se le termina yendo y termina convirtiendo el jugador de Deportivo Maldonado el tercero. Y después ya el penal, ya cuando todo estaba también, una llegada tarde, un penal, lo que termina haciendo la noche negra de Tomás Viera, que es el jugador que aparece en todas las fotos.
de todos los goles de Deportivo Maldonado. En el primero, intentando cerrar después de varios errores a la hora de los jugadores de Nacional de cerrar y terminar y cerrar. Después el que intenta despejar. Después, en ese sí, para mí es el tercer gol, es la jugada más completa y puramente suya, error, que para una pelota, se le va larga, intenta jugar, termina perdiendo la pelota y termina entregando lo que podía ser ya el final del partido. Y después un penal también, una llegada tarde a la hora de marcar, convirtiendo el penal, terminando redondeando un partido muy, muy oscuro de Tomás Viera, lo que hace también que haya sido un jugador con el puntaje muy bajo. Tuvo otros cierres interesantes. Es el jugador que hace los cierres, eso no hay duda. Es el jugador más rápido de la línea de fondo de los zagueros, es el jugador más rápido de los 4 zagueros que tiene Nacional. El problema es que es el quinto o el sexto zaguero que tenía Nacional, ni siquiera iba a ser tenido en cuenta hace 2 meses antes de que se fuera Millán, porque era Millán Coates, en ese orden. Después iba a estar Rogel para sustituir a Coates, no para sustituir a Millán. Y después, bueno, a Calione se lo quería dar a préstamo, se les buscaba dar a préstamo a los dos, no se lo pudo dar a préstamo a ninguno, y terminan siendo las alternativas de Nacional, lo que habla claramente de un error grave, tanto de la gerencia deportiva como del vicepresidente, que se encarga de la parte deportiva de Nacional, de no traer un zaguero, un tercer zaguero que esté a la altura y completar, sí, quizás la cuarta plaza de un zaguero, cuando ya no tenés más remedio, que tenés que recurrir a una cuarta alternativa, tenerlo a Tomás Viera o a Calione, uno de los dos, no los dos, como alternativa en el banco de suplente, cuando podés tener un lesionado, un expulsado o 2 lesionados y un expulsado, y que tuvieras uno de tus zagueros titulares o el suplente de los zagueros titulares para jugar con algún juvenil que pueda cubrir esa plaza y dar una mano puntualmente en momentos, en partidos puntuales y en situaciones puntuales, no para encarar las rotaciones donde se terminan yendo los campeonatos. Le pasó a Munúa, le pasó al Cacique Medina, le pasó a Martín Lazarte, le pasó a Peirano, a todos los que han hecho rotaciones grandes, han terminado perdiendo puntos porque el plantel de Nacional no tiene, es un plantel largo, pero no es un plantel completo ni un plantel parejo. Porque si vamos al mediocampo, y acá ya nos ponemos a hablar de lo que creo yo ha sido el gran error este año, eh, tanto de la gerencia deportiva, donde se repite año tras año, desde que asume en el 2023 Sebastián Eguren, año tras año tenemos que los planteles terminan siendo incompletos. O no son completos con jugadores por afuera, o no son completos a la hora de atacar para tener los 9. No es este caso, tenemos mucho 9, pocos extremos, o a veces faltan volantes, a veces faltan zagueros, nos han faltado laterales. De hecho, aún faltan laterales porque no han dado la talla ninguno de los que ha jugado. Camilo Cándido jugó poco y se lesionó, y está lejos físicamente y lejos deportivamente porque venía sin jugar de Atlético Nacional. Y la realidad es que Nacional se ha quedado corto del plantel en muchos sectores del campo. Lo decíamos, en la zona del arco, ni que hablar. Un arquero de 24 años para 25, que no ha dado seguridad en ninguna de las partes que le ha tocado atajar. Ha tenido atajadas maravillosas, ha tenido atajadas con una elasticidad tremenda Nacho Suárez. Y se ha comido los goles más chotos que hemos visto de goleros de Nacional. Ha convertido errores, horrores a la hora de atajar. Uno no va contra la persona porque no tiene nada contra la persona. Personalmente no lo conozco a ninguno de los jugadores de Nacional. No tengo nada contra Nacho Suárez, no tengo nada contra el Diente López, no tengo nada contra Tomás Viera, contra Calione, contra Lucas Rodríguez, contra Masi. Nada. No estamos hablando de lo que es personalmente porque no los conocemos y no hace a la cuestión hablar de lo que son personalmente porque vemos jugadores de fútbol, no estamos para evaluar a nadie, tampoco nosotros no somos dirigentes para poner dedito para arriba, dedito para abajo. En el arco ni que hablar, faltan 2 goleros, no 1, 2, porque Mejía también viene teniendo errores lógicos, ya no son tanto errores, sino son defectos de la edad
que los tuvo Munúa en su momento, los han tenido el mismo Jorge Baba, que hoy es el técnico de Nacional, en su último pasaje por Nacional ya tenía deficiencias físicas de la edad, lentitud, que Mejías las está empezando a mostrar, sigue manteniendo unos reflejos por momentos extraordinarios, ha hecho atajadas increíbles como aquella que sacó sobre la línea que termina definiendo un jugador, no me acuerdo el equipo, cuál era el rival, que saca a mano cambiada, otros jugadores que ha sacado también jugadas muy similares desde la línea con reflejos, pero a la hora de salir lo que era su potencial, que era la velocidad de piernas, la ha ido perdiendo, lógicamente, como también, muchachos, la perdió Vergesio en poco tiempo porque la biología pasa para todos. ¿Se acuerdan? Gonzalo Vergesio metía 30 goles por campeonato y de la noche a la mañana le empezó a costar cada vez más. Esos milisegundos que llegas tarde hacen la diferencia. Diferencia que le está pasando también a Nicolás Lodeiro a la hora de tener que sacarse un jugador de arriba. Siempre termina llegando tarde y analícenlo ustedes. No soy yo quien para decirle ninguna verdad. Miren los partidos y fíjense cuántos jugadores de arriba se puede sacar Nicolás Lodeiro. La pasa genial, creo que esto ya lo hablamos, video tras video. La pasa genial es un jugador que pasa muy bien la pelota cuando tiene espacios. Sin duda, pasa muy bien y ha puesto pelotas de gol tremenda. Ahora, cuando el equipo necesita salir de contra o después de que roba, tener ese enganche, ese paso hacia el costado que se termine sacando un jugador de arriba para poner el pase en profundidad, no lo está pudiendo hacer. No lo pudo hacer contra Montevideo City Torque, no lo pudo hacer contra Central Español, no lo pudo hacer contra Coquimbo, no lo pudo hacer ayer, entrando fresco con los jugadores de Deportivo Maldonado ya con 45 o 50 minutos arriba. No tengo nada contra Nicolás Lodeiro. Si el chino Recoba se retiró a 36-37 años con la calidad que tenía y seguía marcando la diferencia con la jugada de pelota quieta, Nicolás Lodeiro no tiene pelota quieta y lo que necesita es ese plus físico para poder meter una bocha de gol, sacarse un jugador de arriba. Lo tendría en el plantel, por supuesto, para partidos donde los equipos rivales están encerrados atrás y necesitamos mover la pelota. Quizás pueda ser un jugador, cuando no te presionan tanto, pueda servir para buscar esos espacios. En el medio campo, sacando la parte de Nicolás Lodeiro como jugador de nexo entre defensa y ofensiva, que es lo que no tenemos. Tenemos un mediocampo totalmente desbalanceado, donde el titular es Lucas Rodríguez, titular indiscutido y el mejor jugador que ha tenido Nacional a lo largo del torneo de Apertura. Estamos hablando que era el suplente de Oliva el año pasado y que a veces ni siquiera entraba. Y ese es el jugador que quedó como titular de Nacional, que viene de jugar en Racing y jugar en equipos chicos, un jugador de 32, 33 años. Es el titular de Nacional por descarte. Y no tengo nada contra Lucas Rodríguez, que corre un montón y entrega la vida. Y es el jugador que marca y deja y ocupa los puestos desordenado, muy desordenado, porque lo ves ayudando al volante, lo ves ayudando al lateral, lo ves ayudando al zaguero, y lo que me da a entender es que no sé si es desordenado o el desorden los tienen los demás, es difícil saberlo desde acá y no estando en las prácticas, sabiendo qué le piden los entrenadores, pero repito, suplente de Oliva y suplente de Boggio, era Oliva y Boggio, y a veces entraba Lucas Rodríguez por Boggio, a veces entraba Lucas Rodríguez por Oliva, muchas veces ni siquiera entró. Y terminaba entrando Agustín Dos Santos muchas veces, sobre todo en los primeros partidos con Jackson Viera. No era Lucas Rodríguez, era Oliva, Boggio y el suplente Agustín Dos Santos, y después entraba Lucas Rodríguez. Hoy en día, repito, titular indiscutido en este Nacional. No hay otro. Luciano Rodríguez es un muy buen jugador. Por suerte lo pude seguir el año pasado por partidos que hacían colegas, compañeros, amigos de Nacional TV y pude seguirlo en formativas. Es un muy buen jugador, tiene mucho para la Nacional, pero es 5, no es 8, no es 10. Así como Agustín Dos Santos no es 5, es 8 o es 10, quizás más 8 que 10, porque no tiene el pase en profundidad, no es 5 como se lo pone. Luciano González es 5, no es 8 ni es 10. Otro error, yo entiendo que por la rotación se le termina dando una posibilidad, pero él es para jugar de 5, no de 8 ni de 10. Y vamos a poner juveniles, que les cuesta más, porque son hinchas y aparte un juvenil de 17 años, pongámoslo donde tienen que jugar. Pero más allá de eso, ni siquiera formaba parte del plantel corto de elección de jugadores. Lo pone ahora Baba.
No lo puedo tomar aún como un jugador elegible del plantel porque tuvo sus primeros 45 minutos el día de ayer oficialmente. Por lo que el medio campo de Nacional, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Nicolás Lodeiro. Luciano Boggio corre, ayer corrió un montón, juega, es el típico 8. El típico 8 es el jugador de ida y vuelta, el jugador mixto, el tan necesitado jugador mixto que necesita de algo más. Y Nacional necesita a veces tener otro volante que ayude para que él sea el que se suelte. Muchas veces Nacional jugó con el Rafa García, no sé si se acuerdan, Rafa García, Carballo Neves. Dos volantes mixtos, un poco más de creación como Neves, uno más todoterreno y de vuelta como Carballo y uno posicional 5-5 como Rafa García. En este caso, ese 5 sería Lucas Rodríguez. Tenemos a Boggio, que vendría a ser lo que era Felipe Carballo, y no tenemos ese otro nexo que dé el pase final, porque, insisto, Nicolás Lodeiro no es volante para jugar ahí, y menos a esta edad. Si lo querés poner de enganche, de enlace, te la llevo. De otra posición, queda muy corto. Después por fuera tenemos a Juan Cruz de los Santos. Pongo mis fichitas de que pueda levantar el nivel y acercarse un poquito más. Ojo, que no ha sido gran cosa tampoco. Se me está yendo larguísimo el video, no ha sido gran cosa. Pero es un jugador que puede terminar dando una mano si el equipo logra tomar otra dimensión. Rodrigo Martínez ha sido borrado del mapa, se lo puso siempre como extremos por izquierda. Cuando él es extremo por derecha, horrores que se cometen. Quizás por la necesidad y por lo mal armado del plantel. Tomás Verón Lupi es un extremo media punta, se puede decir, no ha tenido buenos minutos o no ha colmado las expectativas, ha tenido chispazos, no ha sido el jugador desnivelante que fue en Racing y que le perdimos completamente el rastro cuando se fue a Suiza. Tengo entendido que fue de los mejores en su primer semestre, después cuando a la llegada del nuevo técnico perdió pie. En ataque es donde Nacional tiene más para elegir. Maxi Gómez, creo que para mí 9 de Nacional es el 9 indiscutido de Nacional, nadie lo puede discutir. Hay que ponerle la pelota adelante, no hacerlo jugar de extremo como muchas veces baja, no solo a pivotear, sino a jugar por la banda. No tiene velocidad para la banda, tiene físico para aguantar y físico para definir. Habrá que ver cuando le empecemos a poner pelotas en el área. Gonzalo Carneiro, ya no sabemos dónde juega Gonzalo Carneiro, no ha rendido en ningún lado, rindió contra Cerro Largo, después no rindió más, se sacrifica a la hora de marcar con baba se sacrifica a la hora de marcar, lo hace, no ha rendido en ataque cuando tiene que ayudarlo a Maxi Gómez. Salvo momentos, para mí, increíblemente lo mejor de Carneiro fue contra Torque, aportando un gol y bajando una bocha de gol para Maxi Gómez. Incluso jugó mejor que contra Cerro Largo. Después, el Diente López, y sinceramente, gente, me encuentra encontrarle una posición en la cancha. Hemos tenido técnicos de todo tipo y color que han acomodado el resto del equipo para que juegue Nicolás López. Ha jugado de 9, ha jugado de extremo, ha jugado de enganche, ha jugado de volante más retrasado, ha jugado de 8, ha jugado de 10. Y Nicolás López no termina de rendir lo que debería poder rendir para un jugador con el salario que tiene. Como otros que tienen altos salarios también. No es culpa de Nicolás López. Estamos de acuerdo. Ayer mete un gol, repito, un gol que le cae la pelota del cielo, típica de goleador, como metió 1000 goles el Canguro Porta, define mal y el golero se la manda para adentro. Démosles mérito al Diente López. No te puedes hacer expulsar cuando tenés el partido cuesta arriba, pegándole una patada porque te molestó que te marcara un rival con cierta vehemencia. ¿Cómo querés que te marquen los rivales? ¿Que te pidan permiso? Hay cosas. Muchachos, una vuelta le pegó una patada a un árbitro. Dejémonos de mentirnos a nosotros mismos. No podemos vivir enojados. Jamás el Nico López puede ser capitán de Nacional. Ese es otro tema. Habrá que buscarle el puesto, si no tendrá que ser suplente o buscarse otro destino a mitad de año. No ha sido el diferencial, porque si fuera el Diente López y 10 más, Nacional hubiese dependido del Diente López, como lo fue en su momento, hace prácticamente 2 años, para Martín Lazarte. Que el equipo de Martín Lazarte antes de la llegada del Nico López jugaba mejor que después de la llegada del Nico López, donde tenía que jugar sí o sí y se le buscó la vuelta y se desarmó el equipo 400 veces intentando que el Nico López se sintiera contento. Repito, ¿es contra el Nico López? No es contra el Nico López. El Nico López ha jugado otros partidos anteriormente porque ayer metió 2 goles, uno de penal que no generó la jugada, además él se lentece al hacer la jugada.
Y la primera es una jugada que ni participa, le cae la pelota, define mal y el golero de Deportivo Maldonado se la mete sola para adentro. Los partidos anteriores no hizo nada. Gente, no ha desnivelado, no marca porque no lo siente, como no lo sentía el Chino Recoba. Palabras mayores, no estamos hablando de una calidad extremadamente superior que la de Nicolás López. Extremadamente superior. No podemos ni compararlo, pero sí en la parte física el Chino Recoba no quería marcar. El Nico López no quiere marcar, aunque a veces lo hace. A veces lo hace y es valorable, pero no lo sabe hacer y no lo siente hacer, por lo que camina a la cancha, gente. A decir las cosas como son, camina a la cancha. Si caminara a la cancha y te agarrara una pelota y la clavara al ángulo todos los partidos, muchacho, callado la boca, que corran los otros 9 jugadores de cancha y que Nico López la manda a guardar y la deje así, y ojalá la deje así, la descosa y nos tape la boca a todos y nos saque campeón del uruguayo él, con 30 goles. La veo difícil, realmente la veo difícil. Y me queda Maxi Silvera, un jugador que ayer que se destaca más por defender que por atacar, por lo menos hasta ahora, es verdad, estuvo lesionado, venía a hacer su mejor partido y se lesiona contra Cerro Largo, donde el equipo todo jugó bien, después se lesiona, no lo pudimos seguir, ayer tuvo sus primeros minutos desde el banco, es lógico que esté falto de fútbol, pero lo quiero ver más definiendo. Tuvo alguna jugada para definir, algún pase. Le dio un pase muy bueno a Nico López, que me hizo acordar al gol del Loco Abreu con una jugada de Lucho Romero que engancha hacia el medio, se la da a Nico López define mal. Repito, jugador de calidad, borde del área, pierna zurda, arco de frente. Es el jugador que tiene que marcar la diferencia. Últimamente no lo logra. Hasta acá, Bolsos, lo lamento, no hice el video ayer, no hice la reacción previa por temas lógicos de conectividad de luz, porque estamos acá, yo vivo en la costa, estuvimos 3 días prácticamente sin luz, no podía hacerlo, tuve la suerte de que vuelva hoy en la mañana, por lo que ahora estamos entregando también el partido. Perdón, ayer en la noche pude ver el partido y después no podía hacer un vivo porque no sabía si me iba a quedar sin corriente. Así que bueno, gente, suscríbanse al canal si les gusta. Y si no les gusta también, darle me gusta al video. Muchas gracias por quedarse y escuchar. Y nos estamos viendo ahora sí, en la previa del partido contra Tolima. Seguramente el día de mañana podamos hacer algún video para ver, a ver, cómo plantea Baba, cómo intenta Baba salir a jugar. Creo que el equipo va a ser el mismo que jugó contra Coquimbo Unido, el mismo que venía siendo el equipo titular. Sin Gonzalo Carneiro desgarrado y seguramente con la inclusión de Maximiliano Silvera. Después el equipo seguramente se mantenga el mismo que viene jugando. El equipo titular y no hay mucho más. Nos quedó la parte de quién tiene la culpa. No sé si la culpa, pero está clarísimo que hay una injerencia enorme entre la gerencia deportiva y el vicepresidente Flavio Perchman, que es el encargado de la parte deportiva. Él lo dijo, si andamos mal, putéenme a mí. Abrazo tricolor y nos vemos en breve.